a 6 días del inicio de las clases en el sector público, los estudiantes del Colegio Nuestra Señora de la Asunción analizan la posibilidad de dar clases en la calle, ya que ellos aseguran de que es mucho más seguro, sería al menos mucho más seguro que estar dentro de esas instalaciones que, como sabemos, están en pésimas condiciones, como ya estamos observando. Mauricio Durán tiene todos los detalles para saber de esta determinación de los estudiantes. Contigo, Mauricio, te escuchamos. Así es, y esto que vemos a mis espaldas no es precisamente el escenario de una zona de guerra, sino se trata del aula, de una de las aulas del colegio Nuestra Señora de la Asunción, que ya hace aproximadamente un año presentaba esta situación. El piso se hundió y la pared se dio, generando este boquete y obviamente inhabilitando esta sala para que los alumnos puedan dar clases. Al igual que esta aula, si bien no en estas mismas circunstancias, pero todo el colegio se encuentra actualmente ya en una situación bastante conflictiva y complicada para que los alumnos puedan dar clase. Inclusive, si pasamos un poco más hacia este lugar, vamos a poder apreciar que también el techo, que es de madera, se encuentra ya en una situación también bastante complicada y que esto, según nos decían los mismos alumnos, podría derrumbarse inclusive en cualquier momento. Ya están analizando ahora, compañeros, si es que es factible o no iniciar las clases en un lugar como este, teniendo en cuenta que si bien anteriormente una zona era la más complicada, ahora prácticamente todo el edificio corre peligro, o todos los alumnos del colegio corren peligro de que les ocurra algo en estas circunstancias. El MEC ya había hablado el año pasado sobre esta situación cuando vinimos también aquí a reportar esta pared que se había caído, pero a la fecha, a pocos días de que inicien las clases, ellos actualmente no tienen ninguna respuesta. Vamos a hablar con los alumnos aquí, quienes se estuvieron reuniendo. Justamente llegamos al momento que se estaban reuniendo y están decidiendo qué es lo que van a hacer respecto a esta situación. ¿Tu nombre? Abner Villalba. ¿Qué es lo que están decidiendo ahora mismo? Bueno, nosotros como alumnos de esta institución nos sentimos indignados por la desidia del Ministerio de Educación y Cultura. El año pasado hubo un derrumbe de una pared en nuestro colegio. El Ministerio de Educación se acercó a nosotros y prometió soluciones. Y este es el momento en el que no aparecen esas soluciones. Yo personalmente vengo informando de esta situación, yo personalmente informé de esta situación a la viceministra de Educación, Miriam Melio, y al director general de Educación Media, Pablo Rojas. ¿Qué es lo que ellos dijeron? Y hubo un compromiso para resolver esta situación. No pasó nada, eso fue en octubre del 2014. Y a mediados del 2015, el año pasado, hubo un derrumbe. Fue ahí que se acercaron nuevamente las autoridades ministeriales, hubo una reunión, se habló de posibles soluciones, pero al final volvemos a estar en las mismas condiciones. Y en octubre del año pasado enviamos una nota al director de asesoría jurídica del Ministerio de Educación, ya que no tenemos la certeza de que el Ministerio de Educación haya intervenido para solucionar la situación irregular de una nueva infraestructura para esta institución educativa que está parada ya desde hace muchísimo tiempo. Ahora, ustedes daban clases generalmente al otro lado del colegio, pero ahora mismo ese lugar también ya está afectado y también representa un peligro. Sí, nosotros estábamos dando clases en el otro sector que era más seguro. El problema es que los tirantes del techo se están corriendo, se están deslizando y también son afectados por el QPI. Y es realmente un peligro, esto se puede venir abajo en cualquier momento. Nosotros exigimos una respuesta inmediata del Ministerio de Educación y Cultura. Queremos estudiar
y si es necesario vamos a salir a la calle a dar clases, si es que no existe una respuesta. Ahora, estaba mencionando que no saben si es que van a empezar las clases aquí, dónde van a empezar las clases, teniendo en cuenta esta situación y el peligro que corren los alumnos también. Sí, como había dicho el compañero, no sabemos nada, el ministerio no nos da respuesta y bueno, mientras que ellos no nos den respuesta tenemos que ver variables para poder dar inicio, o sea, para poder dar clases. Como dice el compañero, nosotros estamos dispuestos a ir a dar clases en la calle, en la vereda, porque no queremos perder clases y el ministerio no le importa nada de que nosotros nos demos clases, está totalmente... Bueno, y también el Ministerio de Educación y Cultura el año pasado nos había comentado a nosotros que la construcción de acá al lado se iba a terminar. Personalmente yo hablé con la directora de infraestructura, Miriam Benilla, me había dicho este año se iba a terminar y no cumplieron su promesa. Nos prometieron y no cumplieron. Ahora no pueden estar entonces ni siquiera acá ni en la nueva construcción porque tampoco está terminada. No, en ninguna parte y el ministerio no nos da respuesta y aún no sabemos qué vamos a hacer. Bueno, compañeros, es la situación que se vive aquí actualmente. Vamos a tratar también de conversar eventualmente con las autoridades del MEC para ver cómo se va a estar solucionando este problema, porque obviamente ellos ya no pueden dar clase en una situación como esta realmente lamentable y tampoco reciben una respuesta, una solución para ser trasladados al menos a otro lugar temporalmente, o si es que en algún momento se estaría terminando la construcción del nuevo edificio. Por el momento es todo aquí, compañeros. Volvemos a estudios. Muchas gracias, Mauricio Durán, también a los estudiantes. Realmente preocupante la situación de la infraestructura escolar en nuestro país y calamitoso el estado del Colegio Nuestra Señora de la Asunción. Y a propósito, es muy pertinente recordar los resultados de un estudio internacional TERCE que indica que la mala infraestructura de las instituciones educativas puede influir negativamente en el aprendizaje de los estudiantes en un 91%.